día, buen día, buen día, muy buenos días, ¿cómo están? ¿Quiénes están del otro lado? ¿Talán, talán? ¿Cómo andan? ¿Cómo van? ¿Cómo están ustedes? Buen día, el último martes de julio. Aquí estamos otra vez. Hay dos personitas que estamos acá. ¿Cómo van? ¿Cómo están? Ahora somos un poquito más. ¿Cómo les va? Vamos a esperar unos minutitos que se sumen a alguien más. Buen día, buen día. ¿Cómo les va? Bueno. Último martes de julio. Parecemos de remate. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Buen día, buen día. Bueno, ya estamos acá de nuevo, transmitiendo en vivo desde casa, con una clase más de cine y psicología, compartiendo con ustedes. Ayer estuvimos hablando un poquito de Babel. Cuando digo un poquito es porque hicimos una brevísima introducción. Y hoy estamos nuevamente acá para ver si cerramos entre hoy y esta tarde, que nos vamos a ver a las 16. Somos 10 personas. A ver cómo están, quiénes están hoy ahora. Olga Marzolini, qué madrugadora y perseverante. ¿Cómo está Olguita? Graciela, es largo, buen día. La Chinita, buen día. Hola China, ¿cómo están? ¿Cómo van? Bueno, buen martes, sí, esperemos que sea un buen martes. El día está precioso, hermoso. Me levanté tempranito, hay un sol, pero espectacular. Y ahí estamos, listos para largar. Bueno, 3 y 10, vamos a largar entonces con quienes estén. Buen día, buen día. Tan tarde no es, Les decía que había como 2 o 3 aspectos que son interesantes. Hola Silvita, ¿cómo va? Hola Teli, ¿cómo andas? Que de acá veo que está soleado, está hermoso. Les decía que hay como varias capas, como en todas las obras de arte, ¿no? Hola Nidia, buen día. Con sol y sin viento, sí, hoy está hermoso. Que para cualquier obra de arte uno tiene como diferentes entradas, diferentes aristas, ¿no? Diferentes miradas teóricas, pero también la misma obra tiene como si fueran pequeñas capas de pintura, de óleo, una sobre la otra, lo que generalmente después cobra un color y un matiz que es muy particular. En Babel, les decía, a mí me parece que también tiene estas tres, hola Graciela, ¿cómo va? Estas tres posibilidades, ¿no? Digo tres, por decir algunas, ¿no? Una, abordar específicamente la temática de la niñez,
de la niñez y la desprotección de la niñez. Otra, abordar la problemática de los lenguajes. Cuando digo los lenguajes estoy hablando de los idiomas, también del lenguaje de las emociones. Hola José, ¿cómo va? Buen día. Y además del lenguaje de las emociones, el lenguaje verbal, o sea, los idiomas, el español, el japonés, el lenguaje de señas. Y la otra arista, la otra vertiente, el lenguaje de las imágenes, por supuesto. Y la otra vertiente es el concepto de la extranjería, ¿no? De estar fuera de haber cruzado los bordes. China, lástima que no puedo verte. Que que no podemos encontrarnos. Sí, en ese sentido sí, pero espero que puedas estar viéndonos. Bueno, entonces les decía, eh, esta clase, que en realidad son como 3 pequeñas clases, de 1 hora, entonces podemos charlar aproximadamente 3 horas, un poquito más. Vamos a la primera vertiente que nosotros dejamos un poquito inconclusa. Yo les decía que desde mi particular punto de vista, Alejandro González Iñárritu, la historia representa la diversidad cultural del individuo de distintos lugares geográficos. Sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Olga Marzolini. Y todo lo que ustedes quieran decir lo escriben, y por ahí vamos compartiéndolo. Yo lo puedo ir leyendo, lo voy tomando como parte de la clase. Y vamos a llegar a eso, ¿no? Pero sí me gustaría detenernos un poquito en el concepto de infancia, ¿no? Que en este caso podríamos decir de infancias. Nosotros sabemos que, bueno, el primer año de vida es un año muy delicado, de mucha fragilidad, pero a su vez de mucha potencialidad. Entonces cuando se es un bebito, digamos, todo o casi todo depende un poco de las figuras que le dan cobijo, de las figuras maternantes, de las figuras nutricias, que dan protección también. ¿Cómo andas, Ana María? Y González Iñárritu se corre de eso y queda circunscripto solamente, sale del bebé, o en algún punto, por lo menos en esta película, ya se ubica en lo que nosotros podríamos ubicar como la edad del juego y de la educación, ¿no? Es decir, chiquillos que tienen una gran comprensión de lo que es el mundo, digo, estoy hablando de los 5, los 7, los 10, los 11, los 12 años, y que en realidad tienen ese grado de autonomía en algún punto restringida, o en algún punto una autonomía que también requiere del cuidado de los mayores, en donde se ve como muy gráfico, es en los chiquitos criados por Amelia, por la nana mexicana, que son los 2 hijitos de este matrimonio que se encuentra en Marruecos. Y por otro lado, también, si uno pudiera hacer como una extensión, ¿no? Otros 2 niñitos, los primeros de las primeras escenas, son 2 niños que tienen otro tipo de libertad, ¿no? Son niños pastores que ya trabajan en la infancia ayudando a su familia a cuidar las ovejas, las cabras, y ya plantea ahí 2 tipos de infancias que son diferentes, ¿no? Una infancia sumamente protegida, de clase alta, norteamericana, al cuidado de una niñera, cosa que no es habitual si uno no tiene la capacidad económica de dar respuesta, ¿no? a esa demanda, ¿no? Es decir, una capacidad de solventar
económicamente el cuidado de los niños, a través de otra persona, y esto, que es unos niños que necesitan o que la familia requiere, ¿eh? Eh, requiere sí o sí eh, que los niños trabajen, ¿no? Es decir, no es acá solo la definición en términos psicológicos o familiares de lo que es la crianza, sino también caracterizar, un poquito tomando lo que dice Olga, las características contextuales del desarrollo, ¿no? Y cuando digo las características contextuales del desarrollo, es decir, la cultura en donde esto se da y los requerimientos sociales, los requerimientos eh, y las necesidades del contexto de crianza, de mayor vulnerabilidad económica, de mayor desprotección, pero efectivamente, y ahí Olga está full, las mamás están como retiradas. En el caso, efectivamente, como dice Olga Marzolini, la mamá marroquí está como siempre al lado, o sea, ella ve lo que el padre decide, eh, está paradita en silencio cuando viene la policía, ¿eh? Hay siempre una, casi les diría, no sé si decir marginalidad, pero sí diría un papel como secundario. Y bueno, en el caso de los chiquitos de Estados Unidos, la función del cuidado está delegada en su nana, ¿no? Entonces, ahí sí me parece importante algo que la psicología del desarrollo le da muchísima, pero muchísima importancia, que es la relación entre eh, la posibilidad de cuidar y ser cuidado, la posibilidad de tener quien las atienda las necesidades de la infancia y quien las atienda con mucha menor dedicación o quien no las atienda, ¿no? Eh, Hola, mi querido Inés, Irene. Sí, en un contexto rural, la Titi, y en un contexto urbano. Eso ya es una diferencia. Pero además de la diferencia que dice Titi de un contexto urbano y de un contexto rural, también hay una diferencia respecto de la concepción de la infancia, o sea, respecto de el grado de autonomía o no que se le da a la infancia. Al punto que fíjense que uno se los cuida, se los protege, etcétera, aunque esté a la distancia, pero se lo delegan a esta señora. Hay muchas críticas, ¿no? De la película, de cómo iban a tener una mexicana, en negro, sin papeles, bueno. Yo creo que les copio algunas me parecen un poco trascendentes, porque en realidad estamos hablando de una cuestión de ficción, en la cual uno trata de mostrar eso, y demostrar qué sucede cuando se los desprotege, ¿no? ¿Cuál es el posible destino de los niños, ¿no? Porque fíjense que al inicio se ve que están como jugando, inclusive con el rifle, con la escopeta, los niños están jugando, o sea, están tomándose el tiempo eh, que toma cualquier niño, que es de jugar, y los chiquitos estos norteamericanos, los dos rubiecitos, también cuando viajan a México, se toman la tarea, el director se toma la tarea de ver cómo juegan ellos en un contexto cultural distinto, ¿no? Con las gallinas en el patio, a un juego no tan vigilado, ¿no? Y acá siempre aparece la digamos, metáfora que me parece interesante tocarla, en qué medida, ¿no? Cuidar a los padres o cuidar a las madres es cuidar a los niños, ¿no? Ha habido tanta discusión y tanto debate sobre esto de el ingreso universal por niños, si en realidad tienen hijos para tener un subsidio en contexto de pobreza, y muchas son reacciones gracias, Maite. Eh, Muchas son reacciones como
adversas, ¿no? Como diciendo, ¿por qué hay que proteger? ¿Por qué? Digo, ¿y por qué proteger o no en la infancia? O sea, pero no solo por lo elemental, que es la fragilidad intrínseca que tiene en su desarrollo, no solo por lo también lo segundo elemental, que es la potencialidad que tiene la infancia en dirección y los infantes a ser el desarrollo y el sostén, digamos, del futuro en términos de próximas generaciones sostener, por lo cual debe ser sostenida, sino por algo que me parece que es mucho más importante, que es que el cuidado de la especie y algo de la bondad de la especie humana se refleja en la medida en que nosotros podemos cuidar a estas criaturas frágiles, ¿no? Eh, cuanto más cruel es la especie humana, cuanto más desalmada es la especie humana, cuanto más alejada de las instancias amorosas y de cuidado, es, por supuesto, no veo ni escucho. Díganme si no ven ni escuchan, por favor, porque yo, a ver, hola. Desalmada es la especie humana, cuanto más alejada de las instancias. Porque yo veo y escucho, ¿no? Quizás tengan que mejorar el volumen del dispositivo o ponerse auriculares, ¿eh? De todos modos voy a hablar más tarde, ¿eh? Eh, sí, entonces ahí vamos. Les decía que la importancia que tiene el de cuidar a las madres, y casualmente tomando lo que dice Olga Marzolini, ¿por qué hablamos de las madres? Y no solo una cuestión de género, ¿no? Eh, Primero porque en términos de género, efectivamente, sí hay mucho de la delegación que hace la sociedad, entre comillas, en las hembras, ¿no? Digo esto precisamente haciendo una continuidad biológica que no tiene nada que ver con esto, pero sí en dirección a que si bien se muestran en diferentes culturas, se parece que siempre es muy tradicional y no ha cambiado tanto, que las primeras eh, y necesarias acciones de cuidado estén vinculadas a las mujeres, ¿no? Es decir, y cuando digo esto es porque la cultura lo va moldeando y lo va mostrando en diferentes culturas, en la cultura latina, en la cultura, digamos, en África desde una posición mucho más machista aún, y en la cultura norteamericana, y también, y ahí voy a hacer el salto este de incluir a la japonesita, porque aunque uno la ve casi como una adulta, es una adolescente que también está desprotegida. Y sí estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Olga Marzolini, es que una de las características que muestra González Iñárritu, que cuando nosotros corremos, y desde su perspectiva, a cual yo acuerdo, el cuidado femenino, digo, cuando estoy diciendo esto es lo de la función materna que puede llevarlo una mujer, pero también los padres, pero habitualmente en las culturas son las mujeres, es decir, aparece como una especie de intemperie respecto de los niños, porque o los padres los mandan a trabajar, ¿m? O los padres están distraídos, digo, los varones atrapados también por el mundo del trabajo, entonces hay soledades de la infancia, no sé si me explico, cuando uno ve las primeras escenas y uno ve que los chicos empiezan a jugar, a desafiarse los dos hermanos con un arma, porque el más chiquito tiene buena puntería y el otro no, ¿qué hacen ellos? Juegan, en realidad juegan con algo que no debieran jugar los chicos, porque están puestos ya en un lugar de adultos que es cuidar a las ovejas, cuidar de los chacales, de los lobos, manejar un arma, disparar. Y hay algo que es interesante, que hay que verlo, que también nos lleva a temas tan complejos, ¿no? Como la bueno, ausencia, por suerte, aunque muchos quieren que hacer eso cambie, de responsabilidades penales iguales para un niño o un joven que para un adulto. ¿Por qué? Porque no hay un grado de conciencia en los chiquillos que eso que están haciendo, que es apuntar a un colectivo,
tiene un grado de letalidad enorme, que pueden matar a alguien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque muchas veces, como se dice el dicho, juegan con fuego, ¿eh? Y por ahí que dicen los grandes, uno cuando juega con fuego se quema. Bueno, estos chicos, la función tutelar es la de cuidar, la de guardar, pero además es la de limitar, ¿no? Eh, en ese sentido, eh, todos están atravesados por tragedias, ¿no? Por la muerte de la mamá de la chiquita japonesa, por la pérdida de otro hijo de la madre norteamericana. eh, el- También está, dice Ordez, el padre marroquí ausente en la tragedia de su hijo, o sea, de sus hijos. En general hay como momentos de descuido y situaciones de abandono, no sé si me explico, situaciones de descuido en donde se prolonga ese momento. Fíjense que si uno traslada esto a los chiquitos norteamericanos, la, la nana los cuida, pero enormemente, como si fuera una nana. Sin embargo, ella no puede ser cuidada y entra en una especie de gran desprotección cuando el sobrino, bueno, manejando medio borracho, alcoholizado, empieza a oírlo de la policía. Dice, repetir la frase respecto a cómo cuidar a los niños y cómo será el futuro en función de esa función tutelar, dice Nidia. Digo, cuanto más descuido hay de la especie humana, de la raza humana, cuando más descuido tiene la especie de sí misma de las otras especies, los primeros que se vulneran son los niños, es decir, porque la especie no está pudiendo cuidar de sí misma, ¿no? Y la forma de cuidar la especie de sí misma es cuidar a sus cachorros. Digo, esto es general para una manada de leones, una jauría de perros, o eh, eh, algún otro situación donde ustedes pueden ver cientos de películas y de situaciones en la vida, ¿no? Cuando hay grandes hambrunas, cuando hay guerras, cuando uno se encuentra frente a la situación más común, de desprotección, que es, por ejemplo, una situación de totalitarismo, una guerra, tienen desde el ejemplo del nazismo, las historias de Ana Frank, etc. El hilo se corta, ¿no?, en lo más fino, que son el cuidado de los niños. Y la función tutelar, les decía, eh, se ve interrumpida cuando la especie no puede cuidar de sí misma, ¿no? Eh, de esto hay cientos de ejemplos, desde el cine, para hacerlo más ligero, la película que tiene La vida es bella, ¿no? Todo el afán que tiene el papá en medio del nazismo, Roberto Benigni, de cuidar a su hijo, porque también la madre no está, ¿no? Fíjense que aparece también que la función paterna tiene mucha más fuerza cuando las madres tienen dificultades para cuidar o no están, ¿no? Eh, Dice otra actitud en los marroquíes. Me parece que son situaciones culturales que no podemos esperar. Otra, no entendí bien la de actitud de los marroquíes, ¿no? Eh, pero sí es muy cierto eh, que si a su vez esa infancia, esos niños, esas niñas, tienen alguna plus de desprotección, como una discapacidad, en este caso la chiquita que es sorda, etcétera, requieren mucha más inversión de cuidado, requieren mucha más atención, muchos más recursos, mucho más tiempo, mucha más dedicación para que puedan tener un desarrollo y que, miren lo que es de paradójico, podamos protegernos contra los mismos miembros de la especie humana. Miren qué locura, ¿no? Digo, ¿qué emerge cuando hay una discapacidad? Que muchas veces los niños son llueve sobre mojado, son maltratados por otros niños, son marginados por el resto de la sociedad. Entonces ahí el lugar que tienen los padres y las madres es más necesario aún.
Y cuando digo que es más necesario aún, es que porque aparece con muchísima fuerza, la necesidad imperiosa, perdón, que tiene la, la familia de proteger a los niños de esto, ¿no? Entonces, cuando eso no se da, y esto es lo que les decía que recién González Iñárritu tiene mucho énfasis, acuérdense en Beautiful, es que uno deja absolutamente expuesto la necesidad de cuidado del otro. Y acá, me acuerdo José Hernández dice, no se puede andar como Charabón en el desierto. Charabón es el cachorrito de Niandú. ¿Por qué? Porque las especies, y esto es importante respecto al concepto de humanidad de González Iñárritu, no protegen a los cachorros si no son de su propia sangre. Es decir, si un cachorrito de gacela anda suelto, es la presa ideal para los chacales, para las hienas, para los leones, para las fieras que sean. Entonces, efectivamente, lo que hacen todas las especies es cuidar a sus crías de las inclemencias del tiempo, de la rigurosidad de eh, el clima, porque per se el cachorro es frágil, ¿no? Ahora bien, también es cierto que el cachorro es altamente probable que sea víctima, hola Dorita, hola Irene, ¿eh? Que sea víctima de un animal feroz, digamos, ¿no? Que se lo coma. En esa dirección, nosotros como especie no estamos tan alejados de las otras especies, ¿no? Les decía, desde Buscando a Nemo, que es el pececito este de colores que se escapa y tampoco tiene a su mamá, ese chiste que es muy gracioso, que dice que si la mamá hubiera estado viva, Nemo lo encontraban en 5 minutos, la película no duraría 2 horas, hasta Bambi, por decirlo de alguna forma, en películas infantiles, La Cenicienta, ¿eh? Y tantos cuentos infantiles, ¿no? Hansel y Gretel, muchos de los hermanos Grimm, que es preciosa la de Dickens, la niñita de la cerilla, ¿no? O sea, que se muere de frío en un invierno, remiten a las infancias sin cuidado. Bueno, ¿qué más está decir de... eh, no me va a salir el nombre del huérfano, pero... A ver si lo encuentro en 2 minutos. Eh, bueno, no me va a salir. Eh, pero sí me parece la novela de David Copperfield, el huérfano. ¿Eh? Eh, y así muchísimo, Corazón, es decir, toda una cantidad de narrativas que nos dicen el príncipe y el mendigo, ¿no? Eh, en donde efectivamente nos dicen eh, lo frágil que es la infancia, pero además no solamente lo frágil que es la infancia, sino la novela es de David Copperfield, sí, es la novela de Dickens también, ¿no? Que Dickens escribió eh, muchísimo sobre la orfandad y casi que hubo una ganancia en el siglo XX respecto del siglo XIX, respecto de épocas anteriores, en relación al cuidado de la niñez, ¿no? Fíjense que además está bastante ligada a la disminución de eh, cuando la infancia está desprotegida, cuando no hubo desarrollo de vacunas, la polio, bueno, ahora el COVID sería una de las pocas plagas, peste que no toman los niños, eh, emerge como primera cosa que las víctimas son las infancias, los niños, las niñas, los niños, ¿no? Entonces, González Iñárritu, no sé qué le pasó,
pero él tiene esa preocupación. Y tiene esa preocupación. Hay una película también muy buena que se llama Diamantes Sangrientos, ¿no? En donde decir, cuanto más crueldad hay, guerras, genocidios, etcétera, la, digamos, el hilo más fino van a ser los niños, ¿no? Por eso es tan espantoso la escena donde la policía se bate a tiros contra el padre y los dos niñitos. Mariana, ¿me puedes abrir el pipo? Se bate a tiros y los mata. Es decir, los mata. Es decir, la joven japonesa está vulnerable por varias razones. Su discapacidad auditiva, que le impide socializar, por la pérdida violenta de la madre y porque está desesperada por tener afecto. Bueno, ahí vamos a lo que, porque muchas veces se trata las infancias y la adolescencia. ¿Ah? Sácala. ¿Eh? Porque muchas veces nosotros desgajamos, desconectamos o desvinculamos las infancias a la adolescencia, entonces vemos en los adolescentes como un chico o una chica problemática o alguien que nos trae dificultades solamente, ¿no? Entonces decimos, pero mirá la adolescencia que tiene, lo que hace, delinque, o contesta mal a los padres, y no vemos con claridad lo que muchas veces, y está clarísimo que se da, está desdibujado, que es el enojo o la desprotección que también sufren los adolescentes, que necesitan también ser cuidados, ¿no? Por algo, ante la ley siguen siendo menores, ¿no? Es decir, lo que sucede es que en su comportamiento no va a haber el mismo comportamiento de la niñez, ¿no? Va a haber expresiones de rebeldía, va a haber desafíos, enojos, ¿no? Desafíos a la autoridad paterna, materna, pero centralmente también siguen teniendo necesidad de cuidado, que se expresan inclusive de maneras delictivas, ¿no? Les leí recién lo que decía Titi, dice, la joven japonesa es vulnerable, dice, por varias razones. Una, la discapacidad auditiva. Dos, que le impide socializar. La pérdida violenta de la madre. Y tres, porque está desesperada por tener afecto. Bueno, cuando uno dice está desesperada por tener afecto, también es una desesperación que se constituyó tempranamente, pero que seguramente está agravada por esta pérdida, ¿no? Y estas pérdidas pueden ser separaciones de los padres, violencia en la familia, muerte de algunos de los progenitores. Maricuchi, María, que impide, Marianita, Mariana, perdón, Mariana, cerrale el vidrio, porfa. Que les impide el vidrio, porque si no dejas de verte está todo. Que les impide a ellos sostener ese vínculo de afecto que les permite la autonomía. Porque aún en los adolescentes lo que uno ve o constata que necesitan con más fuerza saberse contenido, y esto puede ser expresado a través de una conversación, de un reto, de una guía, de escucharlos, de contenerlos, de encauzar toda esa energía, garantizándoles o haciéndoles saber que ellos sí están cuidados y tienen las libertades de explorar el mundo, tienen las posibilidades de salir hacia adelante sabiéndose queridos en situaciones mucho más problemáticas. Por eso es que uno, como aparece con mucha crudeza lo de la sexualidad, como que se olvida de que esa chica es una adolescente que ha sufrido bastante, porque ese comportamiento que tiene en el bar donde inicia, donde ella provoca y entonces se saca la braga y provoca al chico sexualmente, es tan brutalmente adulta, ¿no? Está tan sesgada en dirección a un comportamiento adulto que uno se olvida que es una joven. Entonces
eh, hay todo el tiempo, una cuestión que temáticamente no puede desvincularse, que es efectivamente el atravesamiento entre las generaciones, y acá ya no digo las relaciones entre, que pueden ser más o menos forzadas o más o menos empujadas, digamos, por la narrativa, que el padre de la japonesa estuvo en Marruecos, le vendió el arma al padre de los chicos, y que a su vez los chicos están vinculados a los padres con que con siendo las víctimas, ¿no?, de esta desatención, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo más importante, sí estoy de acuerdo con lo que manifiestan ahí, es el atravesamiento que hay respecto del dolor entre las generaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay sí o sí que considerar que ningún padre está indemne tampoco de la pérdida o del sufrimiento de sus propios hijos, ¿no? Eh, Perdón, una película se trata, me gustaría verla, se llama Babel, ¿eh? Y entonces dice, en la infancia se va aprendiendo mucho, dice María Teresa Laza, y dice Irene Pacheco Penn, la pareja yanqui está atravesada por el dolor de la pérdida de un hijo, y los hijitos temen morir como el hermanito y temen dormir. Bueno, ahí vamos. Eso es un punto que González Iñárritu lo deja más claro, ¿no? Es decir, que siempre existe la posibilidad de la pérdida, ¿no? Y es como muy loco, ¿no? Porque esto, cerra y María el pasillo, como usted lo calefacción, pensaba. Entonces es más importante la marca de la muerte, que ya la vivieron, y hay 2 o 3 escenas cuando los chicos están en México, que ellos están como aterrados, ¿no? Porque están viviendo una situación, se los ven mirando para arriba, despacito, así, mirando a la nana, en donde eso que ellos están sufriendo es un sufrimiento de desolación, un sufrimiento de fuertísima, pero muy fuerte, vivencia de desprotección, porque además, digo, hagamos un esfuerzo sencillo, ¿no? Muy sencillo, que sea ponernos en unos chiquitos en un país distinto, acompañados con la nana y con los padres lejos. O sea, ¿qué sienten? Temor, es lo lógico, es lo más sano que hay, ¿no? Norma Reano, ¿cómo andas, Normita querida? Dice Norma, perdón, ¿de qué película se trata? Ya lo había visto, de Babel, ¿no? Y les decía que en esto hay una cuestión que para mí me parece que es importante, que esa sensación de desprotección se ve reflejada, sí, en esa actitud necesita verse mirada, tal cual. Lo que se necesita es eso, ¿no? Es lo que nosotros por ahí decimos de manera más doméstica o más vulgar, que es la mirada, el estar con el otro, el estar con el niño, el estar cerca. Y ese estar cerca muchas veces alcanza, ¿no? El estar a disposición de los hijos. Así, charlar, listo, vení, charlar. Necesito estar, bueno, efectivamente estamos para lo que vos necesites. Pero cuando estoy mencionando esto, estoy diciendo que puntualmente lo que se requiere es que haya un adulto tutelar que esté presente, y no solamente que esté presente, sino que también genere la atmósfera, podemos llamarle generativa, que permita, y en esto vuelvo a la pregunta de Nidia Bordino, que se den las características que la infancia protegida tiene
y en el cual va a desarrollar mayores potencias. ¿Cuáles son? Libertad. ¿Mm? Que se dé libertad, que se dé autonomía. Y cuando digo que se dé autonomía, es que se facilite eso que muchas veces uno lo ve en los bebitos cuando gatean o cuando los bebitos están empezando a caminar. ¿Qué hacen? Se alejan, miran su referencia, ¿eh? Ven que la mamá está, sonríen y solos vuelven, ¿eh? No hace falta estar eh, siempre pendiente, ¿no? Están a la distancia de la voz audible, ¿no? Están a un tiro de piedra, como dicen en la poesía. Amparo, después te hablo por una propuesta. Entonces, cuando digo que están como a un tiro de piedra, es a la distancia en la que el otro puede ser o requiere ser escuchado, o también a la distancia o al tiempo en que la otra persona puede ser vista, ¿no? Hay dos o tres escenas muy gráficas, ¿no? La primera aquí es todo lo que se alejan, ¿no? Al punto que se alejan a un disparo, entonces están solos, y esa es la expresión de mayor fragilidad, ¿no? Están solos, y cuando digo que están solos, eso que están eh, realizando es que no hay una mirada tutelar, no hay nadie que los esté viendo, y no solamente nadie que los esté viendo, sino nadie que los esté contemplando, nadie que los pueda vigilar, por decirlo de alguna forma. De los niños yanquis tienen esa tutela puesta en la nana mexicana, quien sufre todas las consecuencias de la violencia policíaca y de la persecución policíaca norteamericana, ¿no? Eso que se da en esos casos son otros ejemplos también de diferentes desprotecciones de la infancia, que está presente mucho en Beautiful, que nosotros lo vimos, y donde, bueno, se ve absoluta desolación. O sea, toda la rutina es sola, es en la chiquita japonesa. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Titi, que hay diferentes formas de descuido, ¿no? El atravesamiento de la muerte de los padres han perdido a su hijo, las peleas familiares, los divorcios, también los descuidos, los viajes, las desatenciones son fuentes, digamos, ¿no? Pero en este caso se le va a sumar más a la línea de confusión y distracción de Babel. Dice, la película tiene poco diálogo, ahí vamos, dando al silencio un gran valor. La sordomudez de la japonesa, el desierto marroquí, los rascacielos de Tokio, son desiertos de palabras. ¡Wow, Olga, qué maestra! Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Olga. Además, hay en González Iñárritu una prescindencia deliberada de palabra. Es decir, cuando uno piensa también en las infancias y en la forma de estar cerca a los otros, ¿cómo se hace? A través de la palabra, conversar, estar, sentarse a la mesa, comer, compartir una peli, o sea, hacer cosas con los otros, hacer cosas con los niños, estar, es una forma de estar. ¿Qué es lo que hace González Iñárritu? No los muestra nunca a los padres con los hijos, ¿no? O los muestra solo en situaciones donde son castigados por el acto que cometieron, donde se ve como el padre compra ese rifle o trae ese rifle que ha comprado, pero no se los ve en situaciones de interacción. Y esta cosa tan bonita, la vuelvo a leer, porque dice, la película tiene poco diálogo, dando al silencio un gran valor. Dice, la sordomudez de la japonesa, el desierto marroquí, y casi que llega la sordomudez y la agresión de la chiquita japonesa, los rascacielos de Tokio, son todos desiertos de palabras, ¿no? ¿Cómo andas, Norma? Bueno, dice, y la empleada mexicana les brinda cariño y contención, dice, el padre
Ante la pérdida del hijo se había distanciado de su familia y la esposa se lo reprocha. Sí, bueno, es una de las tantas reacciones, lo que dice Titi, respecto de una pérdida, ¿no? Muchas veces por la pérdida de un hijo los padres se distancian en el duelo, en esa vuelta a sí mismo, en la culpa, en diferentes tipos de sensaciones, se retraen y se alejan bastante de los hijos, ¿no? Les decía, cuando estábamos viendo en esto, a la tarde se los voy a copiar, y se los voy a poner en el chat, un chat de Graciela Soberán, una de las compañeras, en donde hablaba del significado de Babel, ¿no? Porque este silencio en la interacción con los hijos, este silencio de la palabra también es un componente más, yo no diría que es una consecuencia, sino que es un componente más de esta torre de Babel, ¿no? Donde los adultos no se entienden, y cuando los adultos no se entienden, lo que prima ahí sí es el silencio casi absoluto como expresión del abandono de los niños. Sí, yo me acuerdo con las Celes que dice, por qué bien que maneja la sutileza. Sí, González Iñárritu es muy bueno para eso, ¿no? Casi que diría que los contrastes entre lo sutil y lo que es brutal, ¿no? Lo sutil y lo brutal, un vaivén entre las dos instancias, ¿no? Lo que es sutil y lo que es brutal. En ese sentido, es muy bueno. Sí me gustaría, si ustedes toman, que a la tarde vamos a trabajar las dos cuestiones que nos quedan. Les decía que era la extranjería, el estar fuera del lugar, el no pertenecer, porque esa es una cuestión importante, no pertenecer a ese contexto, ¿no? Me parece que son dos de en las tres, ¿no? Es decir, como la japonesita no pertenece al mundo de los jóvenes hablantes, el matrimonio yanqui está claro que está desesperado y rodeado de dificultades para conseguir lo básico, un hospital, un médico, ¿no? Piden un médico, tienen un veterinario, y por supuesto la condición casi, casi no, delictiva en que ponen la condición de extranjería de la nana mexicana en Estados Unidos, ¿no? Como está sin papeles, aunque hace años, pasa a ser una delincuente. Y sí me gustaría que nos dediquemos a ver esas dos cuestiones que para mí son importantes, ¿no? Una, los subterfugios o las confusiones respecto al lenguaje, es decir, de qué cosas el lenguaje nos genera malos entendidos, no sé qué características tiene, versus, ¿no?, las posibilidades que, fíjense, que atraviesan a todos los seres humanos, y en eso sí, que es lo que les digo, una cosa es el sistema lingüístico, los códigos, las palabras, las formas en que se conectan. Yo ahora me he puesto un montón con eso del Duolingo, o sea, cualquier idioma implica aprender y memorizar, en cambio, la universal que tiene que ver con el atravesamiento de ciertas emociones, como es la tristeza frente a la muerte, el enojo, la desolación, etc., ¿no? Dice, las imágenes son grandiosas, dice, sin embargo, hay seres solitarios como el traductor marroquí. Los japoneses no ceden a la provocación de la joven. Sí, a eso vamos a trabajar ahora lo que dice Nidia, ¿no? Es decir, en los esfuerzos de la mediación también, ¿no? Ahí hay guía de turismo que hace de traductor, ¿no? También la nana, que está sola frente a la violencia de los policías norteamericanos y cuidar a los chicos. Entonces, sí es cierto también que la condición de extranjería implica también algo que se conoce en el lenguaje, que es la mediación lingüística. O sea, que alguien traduzca o haga de transmisor, y eso casi siempre tiene un margen de ineficacia, ¿no? Además,
Pienso que el director trata de mostrar que en distintos contrastes sucede exactamente lo mismo. La vulnerabilidad de la niñez, tal cual, en diferentes contextos aparece eso. Nosotros vamos a ver ahora, a la tarde, qué tiene que ver eso de los diferentes contextos con eh, lo común que es el dolor, que es la muerte, la falta de empatía, bueno, todo lo que efectivamente, independientemente de la cultura, atraviesa esto, ¿no? Ahora, ¿qué hora es? 56, faltan 3 minutitos, 4 minutos para las 12. Vamos a pasar al estudio este, se lo vamos a dejar a Raquel y Marcela, porque tienen ese curso abierto que hubo de codo a codo. ¿Eh? Bueno, les dejo un beso y nos vemos a la tarde. ¿Eh? Que estén muy bien. Besos.